que tenía dos implicaciones. La primera implicación es que no se concibe que una persona que ha nacido de nuevo, que es único de Dios, que disfruta la salvación, no la comparta con otra persona. La naturaleza misma nos impulsa a que nosotros compartamos con otras personas acerca del nuevo reino, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, dijimos hace 8 días también que hay dos líneas. Una, cuando encontramos una persona que no ha nacido espiritualmente de nuevo. A ella debemos compartirle, porque el problema con la cual nació no es si tiene un problema de salud, está enfermo, o si es un problema económico, o si es que no tiene trabajo, o si es que tiene problemas en el hogar. Ese es un problema, pero no el problema. Cuando la persona no ha nacido de nuevo, es claro que el problema es de muerte o de vida. Está en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Cristo vino para llevarnos al árbol de la vida, que es Cristo. Entonces, es importante que nosotros, cuando encontramos una persona que no ha nacido de nuevo, le compartamos de ese regalo de Dios para su salvación. Si la persona ya es creyente, ya es conocida, nosotros tenemos la responsabilidad de compartirle de las bendiciones que tenemos ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que no tienen claro cuáles son esas bendiciones. Por ejemplo, hay personas que luchan buscando a través del comportamiento que su salvación no se le pierda, cuando nosotros ya tenemos vida eterna. Hablamos de la seguridad de la salvación. ¿Cuántas personas todavía luchan con entender el término de la santidad? Somos santos y no es por el comportamiento nuestro. Eso no significa que vamos a hacer lo que a nosotros nos viene en voluntad, sino sencillamente Cristo mora en nosotros, Él es santo y Él es el que santifica. Hay muchas personas que no tienen claro el término de ser justos. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder compartir esas bendiciones. Y otra de las implicaciones que vimos hace 8 días es que ya no debemos vivir como viven los otros. Es decir, si pasamos del árbol de la ciencia del bien y del mal y ahora estamos en el árbol de la vida, quiere decir que nosotros debemos vivir de acuerdo al árbol de la vida. Teniendo en mente que vimos hace 8 días estas dos implicaciones, les invito que leamos el texto en Romanos 12, del 2 al 21. Voy a leer en la versión titulada Nueva Traducción Viviente, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de fe que Dios les haya dado. 4. Así que, como nuestro cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. 6. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos.
Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tiene el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. 9. No fincan amar a los demás. Ámenlos. De verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. 10. Ámense unos a otros con afecto genuino. Deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrese por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. 13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No maldigan, sino pidan a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Versículo 16. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Dice el Señor, versículo 20. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, harás que su cara arda de vergüenza. Versículo 21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Vamos a tener en nuestro estudio de hoy 4 implicaciones adicionales a las que vimos hace 8 días y que seguramente si tuviéramos más tiempo veríamos otras implicaciones que tenemos por ser morada de Dios. Y la primera implicación que vamos a ver en el día de hoy es que nosotros, dice en el versículo 2, no imitemos ni las conductas ni el comportamiento de la gente que no conoce a Dios. O sea, no imitemos. Ahora, ¿qué significa imitar? Cuando hablamos de imitación, nos viene a la mente aquellas personas que tienen la capacidad de poder hablar como hablan otras personas. Hay personas que pueden hablar perfectamente, no habiendo nacido en la costa, como si fueran de la costa. No habiendo nacido en Antioquia, hablan perfectamente como si hubieran nacido. No nacieron en Nariño, pero hablan como si hubieran nacido. Perfectamente, son imitadores. Hablan como otros personajes de la vida nacional. O sea, no es la persona, pero lo hace como el otro. Pues nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz. Y lo que el apóstol está diciendo, no vivan como estos, porque si ustedes viven como estos, ustedes lo están imitando, y lo están imitando porque ustedes ya no son de ese mundo. Recuerde, Jesús dice cuando estaba orando por sus discípulos, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Recuerde que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por lo tanto, cualquier asunto que nosotros imitemos en su conducta o su comportamiento es una simple imitación porque ya nosotros no somos.
Por lo tanto, dice en el versículo 2, no imiten la conducta, las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiarles la manera de pensar. Cuando hablamos de esto de la manera de pensar, tenemos que hablar de la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Si no fuera por la mente de Cristo, nosotros veríamos el mundo lo mismo que los demás. Es la razón por la cual nosotros podemos ver los problemas de una manera distinta. Y no estamos diciendo que tener dificultades es fácil, pasar por crisis es fácil. No, solamente que el acercarnos a este tipo de situaciones lo hacemos de una manera distinta porque tenemos la mente de Cristo. Y eso es importante. Por eso quiero dar 3 ejemplos y pudiéramos hablar de muchos más acerca de las conductas y los comportamientos de la gente que no conoce al Señor. Nótese, por ejemplo, en primer lugar, las personas que fuman cigarrillo, droga, ingieren licor, o personas que viven de continuo haciendo el mal. Que yo sepa, a ninguno se le ha prohibido que entonces para pertenecer a la comunidad tiene que dejar de fumar o tiene que dejar de tomar o que ya usted no debe seguir haciendo lo mismo porque no puede ingresar a nuestra comunidad. No. Simple y sencillamente porque ya nosotros no imitamos esos comportamientos. ¿Ustedes saben cuántos problemas hay en este país por las personas que ingieren licor? No solamente es el problema en los hogares, situaciones de tránsito, la irresponsabilidad que se genera entre padres e hijos, etcétera. Son muchos problemas, la situación económica, personas que gastan todos los ingresos de su trabajo y no llevan dinero a su casa. O sea, hay muchos conflictos a través del licor. Eso a lo mejor nosotros lo hacíamos, pero ahora que pertenecemos al reino de los cielos, somos morada de Dios, es importante entender que ya no imitamos. Y el día que nosotros lo hagamos, estamos imitándolo. Y lo que está diciendo es, no lo hagan porque ustedes no son eso. Ustedes ya son hijos de Dios, son nueva creación. Con justa razón, Pablo dice, allá en la carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, hablando de que el espíritu, el alma y el cuerpo se han de guardar irreprensibles para la venida del Señor. Eso es importante que lo entendamos. Nosotros como morada de Dios no imitemos la conducta y el comportamiento de las personas que no conocen del Señor. Hay otro ejemplo y de la conducta y comportamiento de la gente que no conoce del Señor, en la parte sentimental. Para ninguno de nosotros es un secreto que en el siglo XXI ya personas sumamente jóvenes, ni siquiera han terminado su bachillerato, tal vez 12, 13 años, han entrado en ese proceso de enamorarse, pero no solamente enamorarse, sino que ya están teniendo relaciones sexuales con su novio o con su novia. No son casados y ya viven como casados. No es un indicativo del 100%, pero hay estadísticas que esos novios que son muy jovencitos y que viven peleando y a toda hora peleando y es porque ya están teniendo intimidad. Dice, no imitemos la gente del mundo. Eso es normal. El problema es cuando nuestros hijos como creyentes están participando de eso, están imitando cómo es que el mundo se comporta. Ya es un reto. Ahí tenemos entonces
los abuelos, porque los papás no lo hacen, los abuelos criando sus nietos. Porque tienen que criar sus hijos y quieren también los nietos. ¿Por qué? Porque precisamente es lo común de la gente que no conoce de Dios. Por eso dice, no imiten la conducta y el comportamiento de la gente que no conoce de Dios. Pablo está hablando a cristianos. Por eso la carta va dirigida a los hermanos en Roma. De igual manera es para cada uno de nosotros, que no imitemos la conducta y el comportamiento de las personas que no conocen del Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya somos una nueva creación. ¿Cuánto se demora en pasar una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz? El momento de la decisión. No es un asunto que tiene que ver con un proceso de muchas cosas. Cuando usted mire en Juan encuentra el que cree y el que no cree. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Al que cree y le recibe, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay veces que nosotros comenzamos a hacer como un proceso largo. Lo sencillo lo complicamos, pero el Señor es práctico. El que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree, pues continúa en la condenación hasta que, por eso dice, es necesario que todos nazcamos espiritualmente de nuevo para entrar al reino de los cielos. Hay un tercer ejemplo para no imitar ni la conducta ni el comportamiento de la gente que no conoce del Señor. Es un poco complicado reunirlo en una sola palabra porque hay muchas formas. Él dice, no imiten la conducta o el comportamiento. Llámelo tajada, chanchullo, ¿qué más? Serrucho, mordida, ¿qué más dice? Trampa. Hay diferentes. Es que no solamente lo que ocurrió en la calle 26 es lo primero y lo último. No, esto es el diario vivir. Desde las cosas más sencillas y elementales. Pero yo qué culpa tengo si yo iba rápido y cambió el semáforo. Mire, ¿sabe qué? Es fácil entrar al sistema que el mundo tiene de solucionar los problemas, las situaciones. No imitemos la conducta o el comportamiento de las personas que no conocen de Dios. En estos días, una historia que vi, quiero describir lo que vi. Iba en Transmilenio y como había un trancón, entonces al lado de la ventanilla podía ver y un conductor de un furgoncito, él ni corto ni perezoso, sacó papel higiénico, usó el que necesitaba y lo botó a la calle. Pero como no fue suficiente, volvió y sacó más, volvió y lo usó, lo botó 2. Estaba haciendo mucho calor, sacó una botella que tenía agua y estaba poquita, se terminó de tomar el poquito de agua y botó. 3 cosas ahí en un momentico. Cosas elementales y sencillas. Dice, no las imitemos. O sea, aquí pudiéramos quedarnos un buen rato hablando de las cosas que hace la gente que no conoce del Señor. El simple hecho de hacer una fila. Tratamos por todos los medios de salir adelante. No, todo tiene un precio. Si vamos a vivir en una ciudad